El objetivo de este video en los próximos 20 minutos es explicarte un poco sobre un plano de cimentación en planta y los detalles de vigas, columnas y zapatas. Ahora vamos a hablar un poco de los elementos que componen un plano de cimentación. Para esto siempre vamos a tener un símbolo de norte que nos indicará el norte del proyecto como tal, o en ocasiones nos indica el norte real, porque puede pasar que en un proyecto tengamos un norte de proyecto y un norte real. Fuera del símbolo vamos a tener los ejes que ya manejamos, los ejes de las vigas y de columnas o ejes del proyecto con su respectiva nomenclatura A, B, 1, 2 y así sucesivamente. Ahora vamos a hablar de las zapatas. Las zapatas vistas desde planta son un elemento, puede ser cuadrado o rectangular, y su nomenclatura va a ser zapata, Z de zapata, zapata 1, zapata 2, zapata 3 y zapata 4. Siempre vamos a numerar la parte superior izquierda de primero y empezamos a bajar. Cuando terminemos de bajar nos pasamos a la parte superior y así sucesivamente. Entonces en este caso aquí está diciendo que esta es una zapata, la zapata 1 es una zapata de 1 metro por 1 metro, significa que tiene 1 metro en el sentido de X y tiene 1 metro en el sentido de Y. Y dice después punto 3, significa que su altura es punto 3 o su espesor. Esa es una forma de nombrar la zapata. Otra forma de nombrar la zapata es decir que es la zapata que pertenece al eje A1. Entonces podría pasar que diga ZA1, indicando que esa es la zapata que pertenece a ese eje. Si fuéramos a hablar de esta, pues sería la zapata B2, porque pertenece al eje B y al eje 2. ¿Qué más tenemos en un plano de cimentación fuera de las zapatas? Vamos a tener las columnas, y en las columnas pasa algo similar. Se dice C de columna, columna 1, y la primera medida es el sentido de X, la segunda medida es el sentido de Y la tercera medida es la longitud o altura de esa columna. Y las columnas también se pueden numerar de acuerdo a su eje. Si no ponemos columna 1, 2, 3 y 4, podríamos colocar columna A1, columna A2, columna B1 y columna B2. Y de esta manera se pueden nombrar. Ahora hablemos de los elementos que unen o que dan firmeza entre esas dos columnas. Esos elementos se llaman vigas. Ahora, estas vigas, si están a nivel de tierra, son vigas de cimentación y se le coloca la letra BC, viga de cimentación. Esa viga de cimentación, en este caso, su primer valor va a ser su ancho, su segundo valor va a ser su altura o peralte y su tercer valor es la distancia o la luz que ella va a cubrir. Esa es una forma de darle una nomenclatura y se numerarían igual que como se numeran las zapatas o las vigas. Esta es la 1, esta es la 2 y así sucesivamente, de arriba hacia abajo. También podría pasar que se diga que esta es la viga que está entre el eje AB, entonces BAB del eje 1, y esa es otra forma de nombrarla. Esta es la viga que está está en el eje A, entre el eje 1 y 2. Entonces, esa es otra forma de nombrar las vigas. Y ahí ya tendríamos todo el esquema en planta del plano de cimentación. Ahora vamos a mirarlo como un corte o un detalle. ¿Qué sucede? Esta viga que está aquí, si yo le hago un corte, puede ser mirando hacia la derecha o mirando hacia la izquierda, veríamos lo siguiente. Veríamos el cuadrado o el rectángulo, que en este caso está de color magenta, indicando que es una viga de 30 por 40. En el caso de los detalles, hay ocasiones donde los muestran en medidas por centímetros.
Recuerden que aquí teníamos en el de planta, teníamos que era de 0.3, o sea que estaba en metros. Pero aquí el detalle me está diciendo que es de 30 por 40. Significa que me lo está mostrando en centímetros. Después de nombrar la viga, que es esta de acá, de 30 por 40, se le indica la fuerza compresión. Siempre que veamos un F'C, nos están hablando de concreto. Y los concretos pues vienen con determinada resistencia, 210, 250, bueno, dependiendo de las cargas que ellos vayan a recibir. Entonces en este caso está diciendo que esta es una viga de 30 por 40, cuyo FC es 210 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué significa eso? Que esa viga es capaz de soportar 210 kilos en un centímetro cuadrado. ¿Qué otra cosa vamos a ver cuando tenemos un detalle? Vamos a ver, como esto es un corte como tal de esa sección, pues los elementos, todos los elementos tienen que estar sombreados. Cuando cortamos, aquí estaríamos cortando la pared, que faltó sombrearla, estaríamos cortando el contrapiso o el piso como tal, o la placa base, o el forjado base. Estos contrapisos normalmente son de 10, 15, 20 centímetros, también dependerá de la carga que vayan a recibir y la capacidad portante de ese suelo. Después viene las medidas. Ahora, cuando se va a colocar una viga, pues se hace un hueco o una perforación un poco más grande, y hay ocasiones que se rellena para mejorar el terreno. Entonces ese relleno como tal, en este caso, lo hicieron con roca muerta compactada al 95 Protor modificado. Esa es una prueba que se hace para verificar la compactación que tiene en este caso esta roca muerta. Y se sombrea o se hace un haz con un diferente material. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Pues una viga o una columna o una zapata pues tiene unos aceros como tal. Esos aceros, pues hay unos aceros longitudinales, y los longitudinales son los que van paralelos al eje del elemento. Como esta es una viga, pues estos punticos que yo veo aquí son los aceros longitudinales. ¿Y qué dice aquí? Dice 3, o sea, 3 varillas arriba, 3 abajo. Número 5. ¿Qué significa ese número 5? Está diciendo que es 5 octavos. Las varillas comercialmente en Colombia pues las venden número 3, número 4, número 5, dependiendo. Y ese número nos quiere indicar que está en octavos. Cuando dice la palabra corridas con traslapo de 90, significa que va una varilla, por ejemplo, va una varilla, vamos a hacer aquí un dibujito de una pequeña varilla. Digamos que está fuera la varilla. Y la siguiente varilla que se coloque, pues iría traslapada o montada sobre la que ya se hizo, y esta distancia de aquí hasta acá, que es el traslape, debería ser de 90 centímetros, que es lo que nos pide la norma NCR10 en Colombia. ¿Qué otra cosa colocamos en los detalles? Colocamos unos niveles indicando el nivel. En este caso el nivel del piso es 0, no había necesidad de colocar aquí el más, y aquí está diciendo que la profundidad mayor de ese hueco o esa excavación van a ser 70 centímetros. Tiene menos 70 para indicar, o 70.7 metros. Tiene menos 70 para indicar que es hacia abajo. Por aparte, como estos son unos aceros, ya vimos los aceros longitudinales. Ahora este que hace el encierro o que amarra ese castillo se llama estribo, y ese elemento es el que podemos ver acá. Ese estribo pues se dobla o se fleja y se le dejan unas paticas a 135 grados para garantizar que cuando haya unos esfuerzos pues no se vaya a abrir. Miremos esta nomenclatura. ¿Qué dice la nomenclatura? Aquí está diciendo, después del símbolo número sigue la dimensión o el diámetro de la varilla, como acá. Aquí era número 5, aquí está como número 3. 3 significa 3 octavos. Después del número 5 viene la longitud. La longitud en decimales de
del tamaño de ese estribo. Por ejemplo, en este caso, este estribo como tal mide 1,20. O sea que está en decímetros en este caso. ¿Por qué 1,20? Porque si miramos 20 centímetros por acá, 30 centímetros por acá, nos daría 50, más 20 de aquí, más 30 de acá, nos daría 100 centímetros, más 10 y 10 que se mete, nos daría 120 centímetros. Pero aquí nos dice 12, o sea que está en decímetros. Después de ese número sigue la letra E para indicar que es un estribo. Y después de esa E sigue el símbolo arroba para decir cada. A veces colocan la C o a veces colocan el símbolo de arroba. Esto quiere decir que este elementico se va a repetir cada 15 centímetros. Y ese sería el detalle de la viga de cimentación. Miremos ahora el detalle de la columna. Para el caso de la columna, se hace algo muy similar. Se hace un corte. Estos elementos que vemos aquí son los estribos. Estas varillas longitudinales en forma de L para formar este elemento de acá, para formar ese castillo. Estas paticas de acá son las que vemos aquí. Esta que sale de aquí para arriba son las que van subiendo, y estas que están de color verde son los estribos. Miremos qué tenemos en este detalle. Este simbolito pues es el simbolito de corte, indicando que hacia arriba sigue más el elemento. Aquí dice que cada 15. Resulta que cuando se calcula o se diseña la columna, pues hay partes o secciones de ella donde va un confinamiento de mayor cantidad de estribos. Entonces las zonas que están, digamos que enterradas y un poco más hacia arriba, llevan los estribos un poco más pegados, en este caso cada 10, más seguiditos. Pero cuando ya supera ese punto débil donde puede haber una fractura de la columna, pues ya se colocan estribos un poco más separados. Para el ejemplo que vamos a hacer nosotros, como no estamos haciendo cálculo, no habría inconveniente. Se coloca el nivel. Este nivel que está aquí como 0 es un nivel ya con el piso como tal. Cuando hablamos de nivel de rasante, estamos hablando del nivel del terreno, el terreno que esté aplanado. En este caso este terreno sería el nivel de rasante, pero cuando esto se funde, pues aquí queda una placa hacia arriba. Este sería el nivel de rasante, pero de esta zapata. Ahora, la zapata está en la parte inferior. Va a haber un nivel de rasante del proyecto como tal. Vamos a ver qué partes más tenemos en la zapata. Viene la placa de concreto o losa base. En este caso el espesor fueron 10 centímetros y tiene un módulo de ruptura de 15 kilogramos por centímetro de cuadrados. Eso es lo que ella soportaría antes de fracturarse. Viene una malla electrosoldada, que son los punticos que vienen acá. Esta malla electrosoldada pues la venden comercialmente, y uno va a una ferretería y pregunta por el elemento en malla electrosoldada número 8 cada 150. ¿Qué significa eso? Pues que esa mallita tendría cajones de 15 por 15 y el diámetro de la varilla que lo conforma o el gramil es 8 milímetros. Por acá vemos que dice 14 número 4. ¿Qué quiere decir eso? Está diciendo que son 14 varillas de 4 octavos que miden 11 decímetros y en forma de U. Esas varillas son estas de aquí, la que baja aquí un poquitico, se viene para acá y aquí vuelve y sube. Y de esas son 7 en un sentido, 7 para acá y 7 para acá. Después de eso viene un solado, que normalmente es un concreto que se echa aquí para que esto no se llene de barro y puedan trabajar. Después, a veces hay que compactar un poco la tierra y echarle roca muerta. Entonces en este caso dice que es un relleno en vías, y eso está según un artículo con concreto ciclópeo. Se marcan los niveles de cada uno de ellos. Se saca el despiece de las varillas, estas que están aquí, las 14, que serían estas de acá. Mire que aquí vuelve la misma nomenclatura, 14,
sea, acá son 7 en este sentido y 7 en este otro sentido. Número 4, o sea, 4 es media, 4 octavos, 11 decímetros o 1 metro 10, que es la misma cosa, en forma de U, por eso le ponen la U. ¿Y cada cuánto van? Pues van cada 15 centímetros. Entonces de esta varilla a la otra pues hay 15 centímetros. Acá tengo el detalle ya del pedestal o esta columna y vemos que es de 30 por 30. La norma pide que para las columnas exista un recubrimiento de mínimo de 4 centímetros y el recubrimiento es el concreto que queda entre la varilla y la parte exterior de la columna para que no se oxide y resista, cumpla con su función. Y acá pues está el despiece del estribo con sus diferentes medidas y las longitudes para sus ganchos. Aquí podemos ver un encofrado de un muro o una columna. Analicemos este detalle. Esto es un corte de una columna y aquí este corte de la columna está diciendo que mide 40 por 40, es una columna de 40 por 40, que sus ganchos miden 11 centímetros. Entonces dice que son 10, o sea que van a haber 10 estribos de 3 octavos, que en total miden 14.2 decímetros o 1 metro 42, que es la misma cosa. Miremos a ver si es correcto. 30 de acá más 30 de acá, 60 más 60 de acá daría 1,20 más 22 de esto daría 1,42 y que se repiten cada 15 centímetros. O sea que esta varillita horizontal se repite cada 15 centímetros. Esta es una, esta es otra y esta es otra. Y con eso tenemos una idea general de cómo sería el detalle de la planta de la cimentación, el detalle de la viga, el detalle de la zapata y el detalle de la columna. En las diapositivas que yo les facilité, ustedes, que son las que estoy mostrando acá, aquí podemos ver una zapata que están haciendo y aquí vemos el castillo con sus aceros longitudinales y estos que vienen así, que lo amarran, lo encierran, son los estribos. En este caso no hay unos pelos que estén saliendo hacia arriba porque hay una placa con unos pernos, significa que de aquí para arriba van a trabajar con columnas metálicas. Si no fueran a trabajar con columnas metálicas, pues probablemente estarían aquí los pelos para poder continuar con la columna. Aquí vemos ya el vaciado del concreto sobre esta forma aleteada que han hecho ellos. Aquí colocaron las tablas para poder que al echar el concreto pues se forme esa columna. Los diámetros que yo les comentaba son estos que están aquí. Miren que si me hablan de un número 2, me están hablando de un cuarto. Si me hablan de un número 3, me están hablando de 3 octavos. Si me hablan de un 4, me están hablando de media y así sucesivamente. En nuestro medio en Colombia, pues le hacen una analogía con los milímetros. Entonces, a veces dicen que una varilla número 4 de media, pues es la misma que 12. Y eso no es cierto. 12 milímetros es mucho menor que media. Media es 12.7. Y esto afecta el cálculo de la estructura. Cuando hablamos de flejar, pues estamos hablando de doblar la varilla como tal. Y hay unas normas que nos indican cuál debe ser el diámetro para este doblez. Pero eso lo vamos a hablar en unos videos un poco más adelante.